Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Y bienvenidos a un nuevo podcast que inauguramos hoy, aunque ya hay algunos vídeos hechos anteriores y que tiene que ver con la educación. El título que le he puesto genérico es Educación, las ganas de aprender. Y este primer capítulo se titula Iniciación a la educación. La ignorancia tolerada y tolerable. Os acompaño en este podcast nuevo varios enlaces de 4 audios que he hecho acerca de la educación. Una es una versión de significado de educar, quién educa, educere y educare, educando la mala educación. Ken Robinson, un autor, un experto en educación fantástico, con un libro que se titula El Elemento, que a mí tuve la oportunidad de verlo en Menlo Park, en Estados Unidos, en California, y me fascinó. El elemento único y la creatividad. Y luego otro que es educación y meditación, meditar a edad temprana. Ahora vamos a trascender esos 4 temas y entrar en un mundo quizá menos tecnológico del que hay ahora, pero que me parece de gran interés. En una revisión acerca del significado etimológico de educar, nos encontramos que la raíz latina, que lleva la raíz latina, ducere, educare. Ducere viene de la raíz indoeuropea que significa guiar, ver. Con lo que educar sería guiar o conducir. ¿Dónde? En el conocimiento. Lo mismo ocurre con la palabra pedagogo. Paidos, que es niño, y agogos, el que conduce. También tiene una acepción que es encaminar. Dar al que aprende los medios de abrirse el mundo. Esto sonará a todos de la meditación. Tú haces el camino. Hay herramientas. Búscalas, úsalas, interprétalas tu camino. También sacar lo mejor de uno, sacar de adentro hacia afuera. Educar tiene que ver con aprender la fortaleza, las virtudes, la voluntad, el autodominio, la generosidad, la perseverancia. Llenar de conocimientos, asociado con alimentar el espíritu. Despertar potencialidades. Conducir desde la ignorancia a la sabiduría. En cualquier caso, nos vamos a ir a este primer capítulo que he titulado Iniciación a la educación, la ignorancia. En este camino vamos a viajar por muchas cosas. Vamos a viajar por el concepto de profesor, los padres del alumno, porque la educación, sí es cierto que se fundamenta en los padres, pero luego el depositario es el niño que acude a los colegios, guarderías, y ahí pasan muchas horas con el profesor, la profesora. La ignorancia tolerada y la ignorancia tolerable, el gusto, la formación del gusto, la crítica de la crítica, sí, no pasa nada. Se hace crítica. En los colegios, por lo menos antes, se estudiaba la crítica, coger un texto y analizarlo. Luego ya entran otras cosas, retórica, todo lo que queráis. El gusto filosófico, el gusto poético, el gusto por la física, el gusto por las ciencias, por la lengua, por la historia. En fin, que vamos a viajar por un montón de cosas que me parecen interesantes en este mundo un poquito loco, rápido, excesivo,
donde se nos ha olvidado muchas veces qué es la educación. Todos vivimos una vez al año un breve y mágico momento en el que nos entran unas tremendas ganas de estudiar, de hacer cosas nuevas. Por ejemplo, a final de año, cuando acaba el año. Se trata del momento en que, con la lista en la mano, el regreso a la escuela nos regala la excitación especial que reina en la papelería librería o en el ocasional departamento de vuelta al colegio de los grandes almacenes, es decir, cuando vamos a comprar libros. Yo recuerdo esto con una alegría inmensa. Semanas antes de empezar el colegio, ver los libros, me encantaba, los olores, lo que iba a estudiar, a mí me encantaba, de verdad, de verdad. Estos artilugios, los lápices, las libretas, se convierten en auténticos templos de las ganas de estudiar. Los olores que van asociados con las gomas que utilizábamos, con las reglas, los compases, los Rotring, los cuadernillos. Los verdaderos ministros del culto, más que los padres y que los vendedores, son las plumas nuevas, las blancas gomas de borrar o rosas, las escuadras, las cartulinas, los estuches, los cuadernos inmaculados, el montón de libros de texto, el olor de cuero de las carteras, las de hule, recuerdo, el crujido de las mochilas sintéticas. Te meten en el cuerpo, sin duda, las ganas de estudiar. Incluso el nuevo pase de autobús, con la foto que nos muestra un año mayores, invita a salir pitando hacia clase. Por lo menos a mí esto me ocurría. De vuelta a casa empezamos a hojear los libros, a mirar las ilustraciones y forrarlos, a poner etiquetas. Armoniosamente ordenadas se alinean todas las municiones para nuestra nueva experiencia en un área desconocida. Nos acordamos de los antiguos compañeros y nos imaginamos cómo serán los nuevos, con apellidos nuevos que, sin embargo, nos parecerá haber oído ya antes. Los profesores, los que conocemos, los nuevos, asociaciones que hacemos la primera vez que vemos al profesor nuevo, a la profesora. Yo en ese encantamiento recuerdo con 6, cuando iba a sexto de GB, que ahora ya no existe esto, 12 años, 11 años, 13 años, pues había profesoras que me gustaban mucho, y me gustaban mucho, cuando digo me gustaban mucho, es que me gustaban mucho, no por lo que explicaban, sino porque me gustaban mucho. Estas cosas existían. La primera clase de inglés, los hermanos y primos que compartíamos colegio, el miedo primario ante las nuevas clases de matemáticas, de física, de literatura, la severidad de algunas caras, la alegría de otras caras. Es un momento bendito el del regreso a la escuela. Y ojalá fuera posible prolongar esta situación y estas ganas durante todo el año. Esto es lo que esperamos. Luego van pasando cosas, nos van pasando un montón de cosas. El primer encuentro al comenzar el colegio, después de pasar ese proceso romántico de identificación, de sueños, de ensoñación, es el del profesor, un desconocido. Es válido para nuestros profesores lo que también se dice de los primeros amores, que no se olvidan nunca. Cada retrato en la galería mental de nuestros profesores representa una maraña de sentimientos intensos, estimulación o burla, miedo o confianza, antipatía o simpatía, a menudo ambas cosas a la vez. Dejando aparte a los familiares más cercanos y a los antiguos amigos íntimos, pocas personas van a tener tanta importancia en nuestra vida como la que han tenido los profesores. Algunos los llevamos secretamente en nuestro corazón, con el mayor afecto durante toda la vida. Se convierten en nuestros testigos secretos. Y sí, yo recuerdo a varios particularmente increíbles, pero no solamente en el colegio, sino también después en la universidad. Y con muchas variables. El que me despertó las ganas de leer,
de una manera sencilla. El que me cagó la vida en las ciencias, esto lo digo con cariño. Muchos de ellos los he visto de mayores y hemos hablado de eso. El que despierta las ganas de aprender. El religioso de apertura mental. El que no era religioso oficial, pero quería ser religioso oficial, que guardaba ira, algún golpe que otro, por decirlo muy sutilmente, en el colegio, algún golpe que otro. Yo soy de la época en la que yo creo que fueron las últimas hostias en los colegios. Bueno, también pasaron muchas cosas durante el proceso educativo. Pasan los años y nos suceden muchas cosas que mentalmente desearíamos poder discutir aún con ellos. Leemos muchos libros y formulamos muchos juicios que nos gustaría poder verificar aún con ellos. Realmente nos han marcado para siempre. En el mundo moderno encarnan la antiquísima figura del maestro, es decir, la fuente de la sabiduría y el testigo idealizado de lo mejor que hay en nosotros. Este afecto, esta presencia constante, creo que son, para quien sabe conquistarlos, la única recompensa a un trabajo en el fondo tan ingrato, económica y socialmente poco respetado, lleno de disgustos y de responsabilidades. Sobre este punto hay tanto que decir. Y también en estas circunstancias uno ve al profesor desde un desconocimiento, dependiendo de qué tipo de educación venga detrás, sustente al niño, si ha habido formación o no ha habido formación. Esto es importante también y marca bastante. Con el tiempo se va modificando. Hay padres que llevan a sus hijos al colegio con un significado que es un poco absurdo. No les da. Otros que les da demasiado. Digamos que es el momento en el que uno entra en la complejidad del descubrir, donde compartes por primera vez algo que es la institución. Y hay de muchos sistemas. Uno viene de una institución que es la familia, o suele ser la familia. Y la segunda institución con la que se encuentra en la vida y se va a encontrar durante mucho tiempo es el colegio. Desde el parvulario, con recuerdos fantásticos, de marionetas, los babis, los zapatos limpios, repeinado, al colegio con los patios donde se jugaba mucho y largo, el almuerzo, el querer quedarte a comer porque te querías quedar con tus amigos, los primeros choques con otro, porque hasta ahora habían sido choques familiares, si tenías familia larga, como era mi caso, como es mi caso. Los primeros choques con gente nueva, los primeros desafíos. Y de ahí vamos descubriendo cosas nuevas, como puede ser el saber y el poder. Ahí nos encontramos por primera vez con el paso del tiempo con un especial sadismo de la persona sabionda a costa del ignorante, que tiene una larga historia densa y amarga. Hay quien ha querido ver en él, y con razón, una enésima manifestación de opresión de las clases dominantes sobre las clases inferiores. Cuando la misa y los oficios se celebraban aún en latín, muchos buenos católicos se burlaban de manera poco caritativa de los disparates que decía el pueblo llano. Los profesores auténticamente, no solo marginal y ocasionalmente, los profesores elitistas, por fortuna, hay de todo porque tienen psicologías como los demás. Es cierto que son una pequeña minoría, a veces cada día con más poder. Y también, en esa educación, esos profesores, católicos o no católicos, religiosos o no religiosos, se ensañan y se han ensañado con las clases sociales
y con alumnos excepcionalmente buenos a los que han de alguna manera tapado. En la educación empezamos a descubrir la complejidad, sin duda, a la que nos vamos a enfrentar en el futuro. Vamos a descubrir por primera vez lo que son clases sociales, lo que son privilegios, lo que es la mentira creativa, la mentira no creativa, la mentira impuesta, el castigo, el golpe, depende, cada uno. Mis padres tuvieron una educación, yo tuve otra, mis sobrinos tienen otra, y así vamos paseándonos por este mundo, abriendo ojos, pegándonos sustos. Descubrir en tu casa libros que nunca habías visto, pero que estaban ahí. Yo recuerdo los de Shakespeare, biografías de Shakespeare, biografías de Molière, historia de la antigua Grecia, historia de Roma, fábulas de Samaniego. Para poder entender mejor el incierto estatus social del profesor, hace falta tener presente que durante siglos, antes de la creación de los sistemas escolares nacionales, los profesores, los preceptores, los maestros de música y de canto eran en realidad sirvientes. Los patricios de la Roma imperial los compraban incluso en el mercado de los esclavos, aunque generalmente después, tras unos años de buenos servicios, les concedían la libertad. Vamos a empezar a viajar al esqueleto de la educación por partes, incluso histórica, como estoy haciendo ahora mismo. En las cortes europeas y en los palacios de los aristócratas, los preceptores de los nobles vástagos se alojaban con la servidumbre, comían en las cocinas, no pocas veces llevaban librea y recibían sueldos superiores a los de un jardinero, pero inferiores a los de un gran mayordomo. Un ejemplo famoso es el del compositor Franz Joseph Haydn, quien, siendo ya célebre en toda Europa y llamado con frecuencia a exhibirse en la corte del emperador, continuaba viviendo como maestro de capilla en el ala destinada a la servidumbre en el palacio de los príncipes de Esterházy. Toda una literatura sentimental, hoy en día justamente olvidada, da testimonio de muchas situaciones embarazosas creadas por los oportunos enamoramientos entre las condesitas y sus profesores de francés, de piano o de equitación. Aquí surgen tantos mitos que hemos ido arrastrando desde hace años y siglos. La expulsión del palacio y el destierro para siempre del condado eran lo mínimo que podía suceder cuando esto ocurría. Cuando los enamoramientos eran al revés, entre el condesito y la institutriz de sus hermanas o primas, el final era algo menos dramático, a veces con un hijo natural destinado a convertirse en palafrenero o quizá a escapar del palacio para regresar un día convertido en tenientecillo o en cabecilla revolucionario, o reclamar sus derechos y su tajada del patrimonio. Novelas aparte, el estatus social del profesor sigue siendo aún hoy en la imaginación colectiva del pequeño funcionario que en inglés se denomina sintomáticamente social servant, al servicio del Estado, podríamos decir, de la sociedad. Para muchos el profesor sigue siendo el arquetipo del pequeño burgués. El celebérrimo profesor Unrat de la película El Ángel Azul es un pobre hombre que vive al día en una miseria habitación amueblada, lleva trajes raídos y ropa interior de dudosa blancura y a duras penas, excepcionalmente, una tantum. Puede pagar la entrada en un club nocturno que sus alumnos, hijos de burgueses acomodados, frecuentan puntualmente todas las noches. Las cosas han cambiado un poco en el sentido
de que en el mundo moderno el profesor presenta la puerta hacia la ascensión social. Es el ministro de los grandes y temidos ritos de iniciación a las profesiones, pero no siempre está garantizado que el prestigio de las profesiones se transmite al profesor que da acceso a ellos. Los ex estudiantes de las grandes universidades norteamericanas pertenecen a clubs exclusivísimos, donde ni en sueños admitirían a sus profesores, aunque tuvieran 2 premios Nobel, a menos que fuera a su vez un ex estudiante de aquella universidad. En los Estados Unidos y en general en el mundo anglosajón, el título de profesor solo se utiliza en el seno del mundo académico. En realidad, corresponde al de catedrático, creo. No impresiona absolutamente a nadie fuera del campus universitario. En los restaurantes, en los salones, en televisión, los profesores nunca son denominados como tales. Cuando un amigo mío, insigne profesor en Harvard, formó parte del gabinete de la administración de un presidente de Estados Unidos, todo el mundo le llamaba, tanto en público como en privado, Mr. Fright. Actualmente vuelve a ser profesor, pero solo dentro de los muros del campus. Hay muchas castas sociales dentro del mundo del maestro, el profesor, la educación privada, la pública. El profesor que te invita a pensar y que es ninguneado por el sistema, porque parece débil, flojo, pero te invita a pensar. Todas las psicologías con las que nos vamos a encontrar y nos encontraremos en el futuro se encuentran representadas, o nos las encontramos por primera vez en lo que es la educación, el colegio. Diferente, yo recuerdo tener 11, 12 asignaturas por año, con 10 años, 11 años, 12 años, y por lo menos 6 profesores distintos en una combinación semanal de clases de 10 a 11, de 11 a 12. Y era increíble, ahora que lo puedo recordar, ver cómo mi mente cambiaba, mi conducta podía verse también modificada en base a cada perfil psicológico, qué cosas, cómo era cada uno, qué permitía, qué no permitía. Era como tener una polipolaridad conductual, la complejidad de la vida. La ignorancia tolerada, la ignorancia tolerable, a excepción de raros individuos en ámbitos muy restringidos, todos convivimos tranquilamente con nuestras múltiples ignorancias. Todos estamos rodeados de objetos, palabras, nombres propios, lugares y conceptos de los que solo sabemos el mínimo indispensable. Nada menos ni nada más. Hasta que alguna necesidad concreta no nos obliga a profundizar en nuestros conocimientos, dejamos tranquilamente que las cosas sigan tal como están. Probablemente muy pocos lectores saben cuál es el significado exacto de todas las palabras siguientes. Por ejemplo, abigeato, entropía, bolina, isómero, acta notarial, dovela, clavija, carozo. Yo he de decir que de todas estas hay algunas que no conozco el significado, como abigeato y dovela. He escogido a propósito una mezcla de términos náuticos, legales y científicos, y de palabras relacionadas con distintos oficios. Todos los lectores las habrán encontrado alguna vez y tendrán alguna idea de cuál pueda ser su significado. Algunas de estas ideas probablemente serán una buena aproximación al significado. Otras son simples suposiciones lanzadas al azar, atendiendo al sonido y a la semejanza con otras palabras o a la exclusión, ya que no pertenecen a sectores que el lector conoce bien. Esta breve relación demuestra que todos nosotros hablamos una lengua, que es la nuestra, pero en la que flotan centenares de palabras cuyo significado exacto ignoramos, puesto que nadie se pasa horas y horas
cada día consultando el diccionario, podemos deducir que nos encontramos perfectamente en este estado de ignorancia parcial. Podemos deducir que hemos llegado a establecer un compromiso estable con nuestra ignorancia. Más sintomático aún es el hecho de que en el habla ordinaria todos nosotros utilizamos alguna vez palabras cuyo significado exacto sabemos que desconocemos. He visto con mucha frecuencia cómo personas de cultura considerable dudaban en el uso del verbo adolecer. Por ejemplo, se dice adolece de originalidad, entendiendo que el verbo adolecer significa carecer de, aun sospechando que signifique una cosa diferente. En realidad, lo que significa es tener o estar sujeto a una imperfección. Por lo tanto, para expresar que una novela carece de originalidad, habrá que decir: esta novela adolece de falta de originalidad. Este tipo de despiste lingüístico es cuando menos sintomático, porque sentimos la necesidad de usar términos que no conocemos del todo. Es porque no nos molestamos en emplear 6 o 7 minutos en consultar el diccionario. ¿Por qué somos perezosos? ¿O por qué en el fondo nos da lo mismo? ¿O por qué creemos que sabemos bastante, aunque nos damos cuenta de que no lo sabemos todo? Me parece que esta última es la explicación más plausible. Se trata de un rasgo fundamental de la naturaleza humana. Tal vez sería útil que intentáramos entenderlo mejor antes de maltratar a los alumnos que no estudian suficientemente. Realmente en este caso, debería aplicarse el precepto: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si esto sucede con la lengua, ¿qué decir de otros sectores más abstractos, abstrusos y especializados? Todos utilizamos toda clase de aparatos eléctricos y pagamos los recibos de la luz, pero ¿cuántos saben exactamente lo que es un voltio, un vatio o un hertz? Todos nos preocupamos de lo que comemos, intentando no engordar, pero ¿cuántos saben exactamente qué es una caloría? A 37 grados nos morimos de calor y a 10 grados nos apetece ponernos un abrigo. Pero ¿cuántos de nosotros sabrían decir qué es exactamente un grado y los grados de las bebidas alcohólicas y los octanos de los carburantes? Hoy en día se está extendiendo mucho el uso de teléfonos celulares, pero siendo un misterio porque se llaman celulares. No hablemos ya de los nombres de las calles y de las plazas de nuestras ciudades. ¿Quiénes serán estos Redi, Cairoli, Bisalotti, Matteotti, Crispi, Zamboni o los nombres de vuestras calles en vuestras ciudades? Puesto que es suficiente saber dónde están situadas estas calles y para esto no hace falta saber por qué llevan este nombre. A veces ignoramos incluso quiénes son algunos de los personajes cuyos nombres llevan las calles y plazas más importantes de nuestra ciudad. ¿No nos importa? O más bien es que creemos que lo sabemos, aunque sea de una manera un tanto vaga, y nos parece que es suficiente con lo que sabemos. Y aquí, con estos 29 minutos de conversación que tenemos hoy, quiero parar para que podamos y tengamos tiempo de procesar este inicio al mundo de la educación, a las ganas de aprender, al colegio, esa maravilla por la que hemos pasado muchos, donde nos hemos enfrentado por primera vez a las psicologías complejas, donde nos han sacado de nuestro entorno familiar, protegido, que ya sabíamos cómo va para enfrentarnos a otro nuevo que no tenemos ni idea de cómo va y en el que tenemos que encontrar nuestro sitio y ahí hacia adelante. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Voy a continuar con esto, creo que es importante, para volver a despertar las ganas de aprender, de saber, de trascender y de entendernos. Que tengáis un excelente día. Hasta mañana.